Si entendemos la descripción archivística, como decía, como un proceso, es decir, como una secuencia, e identificamos estas 5 secuencias, ¿vale?, que dije al principio, que era la identificación de información, la introducción de datos en un sistema para que se pueda visualizar y esa información se pueda utilizar por un tercero, por alguien, podemos plantear cada uno de esos tipos, cada una de esas secuencias, como normalizables, ¿vale? Cada una de esas secuencias puede ser objeto de normalización independiente. Y no solo eso, es que cada secuencia de este proceso puede englobar un tipo de normas específicos. Así, podemos entender que hay tipos de normas para la primera actividad, tipos de normas para la segunda, normas para la tercera, etcétera, etcétera. ¿Entendéis esta idea? Me gustaría poneros un símil también, ¿vale? Un ejemplo. Imaginaos que... ¿Habéis venido en coche? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿No? Bueno, imaginaos... Yo he venido en tren, pero bueno, imaginaos que yo vengo a Sevilla desde Valladolid en coche, ¿no? Y me presento aquí con mi coche en el centro de Sevilla. Imaginaos que me dejan entrar al centro de Sevilla con coche. Y tengo que aparcarle, tengo que buscar un edificio, un parking para poder dejar el coche hasta mañana. Y me paso por la puerta de un parking, un edificio de estos de 5 alturas, con plazas de aparcamiento, y está anunciado en la puerta un cartel que pone: este edificio, este parking ha sido construido conforme a la normativa correspondiente, que viene especificada. Y en última instancia lo que dice: este edificio ha sido construido conforme, como es un edificio para albergar coches, ha sido construido conforme al Código de Circulación. ¿Vosotras querríais aparcar el coche en ese edificio cuando ha sido construido sin tener en cuenta la normativa para edificación? ¿Cuando ha sido construido atendiendo a lo que dice el Código de Circulación? ¿No? Es un parking. Alberga edificios, alberga vehículos. Es lógico que cumpla con el Código de Circulación, ¿no? Un guardavehículos. ¿Por qué va a tener que cumplir con la normativa de construcción de edificios? Yo no me atrevería, ¿no?, a meter el coche en ese edificio, porque si no se ha tenido en cuenta ningún tipo de requisito básico para la edificación para la construcción de edificios, a saber cómo está construido. Pues algo así es lo que estamos haciendo con nuestros sistemas de descripción. Imaginaos que estamos empleando normativa que sirve para una cosa que no es... O sea, imaginaos que tenemos sistemas descriptivos que están diseñados conforme a normativa que no sirve para diseñar sistemas descriptivos. ¿Conocéis esta clasificación de la normativa de descripción archivística? Bueno, vamos a verla. Si planteamos así la tipología de normas de descripción archivística, vamos a ver cómo el abanico de las normas de descripción archivísticas se amplía bastante, ¿no? Y vamos a empezar por el principio, por la primera actividad, la identificación de información. ¿Qué tipos de normas hay que nos permiten identificar la información, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que esta fase inicial del proceso de descripción archivística es la fase más intelectual, es eminentemente abstracta, por decirlo de alguna manera, porque consiste en eso, ¿no?, en tener delante de los documentos y ser capaces nosotros, con nuestras mentes expertas en gestión documental y en palografía y en representación de la información, de recoger de identificar cuáles son los datos clave que tenemos que ofrecer a nuestros usuarios, ¿no? Es una fase, como digo, muy intelectual y al mismo tiempo es muy subjetiva, porque va a depender del conocimiento que nosotros tenemos para recoger esa información. En ese sentido, estas normas que regulan esta primera fase, lo que hacen es simplemente eso, ¿no? Es decir, identifican qué elementos informativos, desde un punto de vista teórico, se necesitan para ser incluidos en nuestros sistemas de descripción, ¿no?, y que luego puedan ser utilizados por los usuarios. Es decir, lo que se identifica aquí es el contenido que se va a incluir en las descripciones que vamos a hacer, ¿no? Por eso digo que es una fase bastante intelectual. Aquí, esta primera fase es una fase incluso previa a la identificación de qué metadatos vamos a emplear, porque lo que hacemos es, como digo, es el trabajo que hacemos aquí dentro, ¿no?, el saber qué información queremos extraer del documento. Esta es una fase muy previa, pero clave, porque hay una serie de normas importantísimas que regulan este apartado. Las veremos después. En la segunda actividad,
que es la introducción de datos, ¿no? Cuando hemos ya seleccionado qué información necesitamos, ahora lo que tenemos que hacer es, vale, ¿cómo vamos a estructurar esa información? ¿Cómo vamos a llevar a cabo el input, la entrada de esta información en nuestros sistemas descriptivos? Y cuando hablo de sistemas descriptivos, más adelante voy a hablar que entiendo, ¿no? Es decir, vale, yo he seleccionado con mi capacidad y mi experticia como archivero información. Ahora tengo que estructurarla, ¿no? Y quiero saber cómo tengo que estructurarla, qué metadatos necesito, qué campos tengo que cumplimentar. Bueno, pues para eso hay unas normas que te dicen qué campos debes cumplimentar, qué elementos debes informar, ¿no? En la tercera fase, la tercera actividad de la secuencia, es decir, una vez que ya sabes qué campos tienes que introducir, los tienes que introducir ¿dónde? En tu sistema de descripción. Y aquí, cuando hablo de un sistema descriptivo, me refiero a cualquier instrumento, cualquier herramienta que vamos a utilizar para precisamente eso, para recoger la información y poder mostrarla, ¿vale? Es cierto que a día de hoy ya, en el 99% de los casos, todos nosotros, cuando hablamos de sistema de descripción, nos lo estamos refiriendo ya a un sistema electrónico, a una herramienta electrónica, a una aplicación informática, porque, a ver, la descripción archivística hoy no se concibe si no es con un ordenador. Entonces, cuando hablamos de sistema de descripción archivística, nos estamos refiriendo generalmente a una aplicación informática. Me da igual cómo sea. Pero no solo eso, porque en realidad también un sistema de descriptivo es cualquier otro instrumento de descripción, ya sea un catálogo, un inventario, una guía manuscrita, etcétera, etcétera. Lo cierto es que un sistema descriptivo es cualquier herramienta que nos permita eso, recoger esa información y poder mostrarla, ¿vale? Y aquí podemos incluir aplicaciones informáticas específicas, sistemas de gestión de documentos, sistemas informáticos orientados específicamente a gestionar descripciones, repositorios, bases de datos, tablas, tablas relacionales, inventarios, catálogos, publicaciones escritas, lo que sea. Eso es cualquier cosa que nos permita recoger y mostrar, ¿vale? Y que también precisarán de sus propias normas. La cuarta actividad de la secuencia, la visualización, la representación de los datos, ¿vale? Ya he recogido esos datos, esa información en mi sistema, ahora lo que quiero es que esa información que yo la he recogido se pueda mostrar, se pueda visualizar, que la gente pueda ver qué es lo que hemos hecho, ¿no? Y aquí hay normas también que lo que te dicen es precisamente eso, cómo deben verse los datos, cómo deben representarse la información, qué datos deben mostrarse en ese output de nuestro sistema, ¿no? En la forma de visualizar. Y creo que me gusta aquí, voy a intentar centrarme un poco más porque muchas veces, y esto sí que es verdad que, bueno, perdona, los archiveros hemos tendido siempre a pensar que lo que nosotros estamos metiendo en un sistema descriptivo, por ejemplo, en una base de datos, ya cuando nosotros hacemos esa labor de meter la información en una aplicación informática, damos muchas veces por sentado que tal y como lo estamos metiendo nosotros es como deben verlo los usuarios. Y no tiene por qué. Porque nosotros podemos ofrecer la información y podemos introducir la información en un sistema de una manera y que los usuarios lo visualicen de otra. ¿Vale? Por ejemplo, ¿sabéis lo que son las reglas de formalización? Las normas de formalización. Normas de formalización de puntos de acceso, por ejemplo. ¿Cómo hacer puntos de acceso? ¿Cómo introducir un punto de acceso, una forma autorizada de un nombre? Bueno, en archivos estatales tenemos una norma, se llama así la NPA, la norma de puntos de acceso, que lo que regula es precisamente la forma en la que se tienen que visualizar los nombres de instituciones, de personas, de familias. Esa norma no es una norma que nos diga cómo tenemos que introducir la información del nombre de una institución. No, no, no. Es una norma que lo que regula es cómo se tiene que visualizar el nombre de una persona, cómo se tiene que visualizar el nombre de una institución. ¿Sabéis? ¿Entendéis? Pero muchas veces lo hemos asimilado como que en realidad es la manera en la que tenemos que introducir la información. Y no, es la forma en la que se visualiza la información. Por eso hay una clara diferencia entre el input que nosotros hacemos como archiveros en el sistema y en el output, es decir, en cómo se visualiza esa información. Y cuando hablo, por ejemplo, de los puntos de acceso, bueno, hablo, en este caso, os he puesto como ejemplo los puntos de acceso, pero no solo eso. Por ejemplo, os pongo otro caso. No sé si alguno de vosotros trabajáis con documentación sensible, por ejemplo, con datos sensibles, datos personales, con documentos con datos personales o documentos que afectan a la seguridad nacional. Por ejemplo, nosotros como archiveros, cuando estamos trabajando, yo qué sé, con expedientes de control de centrales nucleares, por ejemplo,
y trabajamos en un archivo central, donde estamos gestionando esa información para las oficinas. Obviamente, cuando hacemos esa gestión, esa descripción de esos tipos de expedientes, estamos ofreciendo información en nuestro sistema, pero esa información, con datos especialmente sensibles porque afectan a la seguridad o porque contienen datos personales que solo pueden ser visualizados por, yo qué sé, imaginaos, expedientes sanitarios, documentación sanitaria, solo puede ser visualizada por las oficinas, esas descripciones no pueden ser visualizadas en Internet, porque no las puede ver cualquiera. Pero nosotros, obviamente, cuando hacemos la gestión y gestionamos esa información, no prestamos atención a eso. O al menos no deberíamos pensar en eso. A lo mejor me he liado un poco en el ejemplo, perdonadme, pero es que me cuesta todavía intentar explicar eso porque yo trabajo con documentación eminentemente histórica, pero bueno, ¿qué coño? También me pasa. Os pongo otro ejemplo que me pasa a mí ahora mismo. Yo trabajo en un archivo donde conservamos fondos judiciales hasta el año 2010. Uno de los fondos más recientes que conservamos es el de la Audiencia Provincial de Valladolid. Y precisamente la serie más voluminosa de ese fondo que tenemos en nuestro archivo es la serie de causas penales, que llegan hasta los años 1999 más o menos. Son expedientes de causas penales, es decir, jurisdicción criminal hasta hace 20 años. Y hay información muy sensible, porque hay delitos de todo tipo, delitos sexuales, información de menores, datos sanitarios. Pues nosotros tenemos un sistema y trabajamos en archivos estatales, trabajamos en un sistema que solo nos permite colgar descripciones en Internet. Entonces, claro, ¿nosotros cómo vamos a describir 60.000 causas penales y poner esas descripciones en Internet? Con toda esa información. Eso nos ha hecho replantearnos todo el proyecto descriptivo y por ahora lo que estamos haciendo, que ya teníamos unas 14.000 causas descritas, pues obviamente por ahora no vamos a describir más porque el único sitio y la única herramienta que tenemos para describir es una herramienta que automáticamente te publica los datos en Internet. Entonces ahora mismo ha dejado de ser prioritario la descripción de las causas penales en pares, hasta que nos habiliten una herramienta para poder describir y tener gestionadas esas 60.000 causas sin tener que poner la información entera en Internet. ¿Por qué? Porque estamos describiendo esas causas con el nombre del procesado, el nombre de la víctima, el tipo de delito, los años, etcétera, etcétera. A lo mejor lo que tenemos que hacer es replantearnos el proyecto entero y ofrecer esa información en Internet, pero no ofreciendo esos datos, ofreciendo otros que puedan ser puestos en Internet. Como por ejemplo el número de la causa. Eso es publicable, pero no los datos sensibles que contiene. Pero bueno. Más. No me quiero tampoco centrar en este tipo de... Por último, la última secuencia de la actividad de la descripción archivística, la utilización de los datos. Una vez que esa información que hemos seleccionado, la hemos estructurado en datos para introducirla dentro de un sistema, que dentro de ese sistema esa información se pueda visualizar, la última actividad del proceso no debe quedar solo en la visualización a través de una pantalla o la representación que nosotros hacemos de eso en nuestro sistema. No, es que esa información termine siendo de utilidad para alguien. ¿Para quién? Para nuestros usuarios. ¿Vale? Y en ese sentido, esa última actividad, es decir, la utilización de los datos, también puede ser objeto de normalización. Porque muchas veces, a lo mejor, el trabajo que hace un usuario cuando visualiza en pantalla, obviamente, y esa información le puede ser útil, obviamente nosotros no vamos a regular la utilidad o la utilización que pueda hacer un usuario de una pantalla. Pero sí podemos regular cómo utilizar esos datos desde nuestro mismo sistema para que se puedan reutilizar en otros, por ejemplo, ¿no? Y así podemos saber, o hay normas que te regulan qué usos directos se pueden hacer de esos datos directamente desde nuestro sistema. Cómo reutilizar esa información, cómo trasladar, cómo sacar esa información de nuestro sistema para que se pueda visualizar y pueda entrar en otros, ¿no? Y así tendríamos, ¿vale? Como veis, 5 tipos de normas que son muy amplios y ahora mismo vosotras, ¿podríais identificar normas para cada uno de estos tipos? ¿Normas de descripción archivística para cada una de estas actividades? Lanzo otra pregunta. ¿Las normas del ICA tienen encaje en esta clasificación? ¿Qué serían? ¿Qué tipo de normas serían? ¿Conocéis las normas del ICA, las 4 normas del ICA que hay? ¿Sí? ISAT-G, ISAR-CPF, ISDF
e ISDAIA. Vamos a verlas, ¿vale? Dentro de esta clasificación pragmática de la descripción archivística, ¿dónde encajarían, no? Y no solo eso, sino que, no solo cómo encajan, sino si cumplen con esa finalidad de acuerdo a esa estructura, o a esa planificación de la descripción. Y no solo me quiero quedar en las normas del ICA. ¿Qué pasaría con todas las normas posteriores que han tenido lugar en España? Todos los desarrollos a partir de esas normas, ¿no? Las normas del ICA, ellas mismas, se definen como normas de selección de información, para seleccionar información, que sirven única y exclusivamente para seleccionar información. Y retomo esa clasificación que habéis visto secuencial, que era la primera actividad de todo el proceso descriptivo. Las propias normas se definen como, somos normas de contenido muy genérico, que lo que hacemos es seleccionar la información. Identificamos qué información se debe seleccionar, y nada más. No las usemos para nada más. Pero en cambio, la comunidad archivística, una gran parte de la comunidad archivística, las hemos usado para toda la descripción archivística, para el resto de actividades de la descripción archivística. Y no es así. Ellas mismas se acotan en la primera fase, en la fase más intelectual, ¿vale? Nosotros, en cambio, lo que hemos hecho ha sido utilizar ISADG y el resto de normas del ICA como normas que nos identifican metadatos. ¿Qué campos tenemos que seleccionar? Como normas para saber qué información tenemos que visualizar a nuestros usuarios, ¿vale? Pero ellas no sirven para eso. No es que lo digamos nosotros, ni lo diga el ICA, es que lo dice la propia normativa, ¿vale? Hasta el punto de que, mirad, he extraído frases extraídas literalmente de esa introducción, ¿vale? La propia norma ISADG dice que la forma en la que se enumeran y presentan los elementos informativos, los elementos básicos que conocemos de ISADG, esos 25 elementos que hay en ISADG, repartidos en áreas, dice que lo que dice la norma es que la enumeración y la presentación de esos elementos no sirve para designar elementos descriptivos, es el término que usa. ¿Cómo podemos definir elementos descriptivos? Como metadatos. Es decir, ISADG te dice, esta presentación, esta enumeración, no sirve para designar metadatos para usar. En cambio, nosotros lo que estamos haciendo es coger los diversos elementos de ISADG y trasladarlos y convertirlos o asimilarlos como metadatos en nuestras bases de datos, ¿no? Y así tenemos un metadato que es el título, otro metadato que es el código de referencia, otro metadato que es la fecha, otro metadato que es el nivel. Pero ISADG dice, no, no, no. Nosotros aquí simplemente estamos presentando esto de forma numerada, porque hay que presentarlo de alguna manera. Pero no, que sepáis que esto no son metadatos, es solo una lista de la información que se precisa. Otra cuestión relacionada también, precisamente, y que viene en la propia norma. Los elementos informativos, esos que se presentan los 25, se podrán combinar entre sí para formar descripciones. Esto, los archiveros lo hemos asimilado, o al menos una parte de la comunidad archivística lo ha asimilado como, vale, tenemos 25 elementos, ¿no? De estos 25 elementos yo voy a seleccionar 3, 4, 5, y con esos voy a hacer una descripción, ¿no? Voy a coger el código de referencia, el título, la fecha, el nivel, etcétera, etcétera. Vale. Pero es que eso no es una combinación de elementos. Eso es una acumulación, una agregación, una lista. Porque en realidad esa misma frase se puede entender como una combinación literal de la información. Es decir, donde nosotros estamos agrupando, por ejemplo, un metadato título, un campo título, otro fecha, otro nivel, otro productor, lo que dice ISADG es que esos 4 elementos informativos los puedes combinar en un único metadato. De forma que solo tengas un único metadato donde se aporte información de título, de nivel, de fecha, de órgano productor, etcétera, etcétera. Y esa combinación es lo que va a generar las descripciones. ¿Me seguís? ¿Vale? De forma que en realidad ISADG te dice, os ofrezco 25 elementos informativos, luego podréis hacer los metadatos que queráis y como queráis. No tenéis por qué mantener esa estructura. Y quizá, dentro de esta misma interpretación, o de este primer error, grave confusión, a mí el que más me duele, por las consecuencias que puede tener, es precisamente este, ¿no? Y es que también ISADG, en esa introducción, una de las frases que mantiene es esa, es que esta norma, las normas del ICA, no sirven para regular la forma de edición y de presentación. Te lo dice literalmente. Es decir, son normas que no sirven para visualizar las descripciones. Pero en cambio nosotros estamos manteniendo esa estructura de ISADG en todas nuestras pantallas de ordenador que ven nuestros usuarios, ¿no? Trasladamos la estructura de ISADG al output, a la interfaz de salida. Cuando la propia norma te dice, no, 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 nosotros no regulamos, esta norma no va a regular eso, ¿vale?
Pero nosotros, en cambio, sí lo estamos manteniendo. Y estamos ofreciendo la información de una manera que muchas veces los usuarios no entienden, porque a lo mejor no necesitan entenderla, así. Y hasta el punto de que ese mismo formato de edición no solo lo estamos mostrando en pantalla con la estructura de los elementos informativos de ISAT-G, por ejemplo, es que incluso estamos trasladando esa forma de los elementos informativos a una herramienta tan poco tecnológica como pueden ser publicaciones impresas, en papel, donde a día de hoy yo todavía he visto y tengo en el archivo guías de archivos, inventarios de fondos, catálogos, manuscritos, impresos y editados, que presentan la información conforme a los campos de ISAT-G, que editan la publicación y las descripciones conforme a los campos de ISAT-G. La propia norma te dice que no sirve para regular la edición de descripciones. ¿Vale? En cambio, las normas del ICA, cuando hablan de esos desarrollos, no van orientadas a ofrecer adaptaciones o desarrollos específicos como se han interpretado en ocasiones, sino que lo que dicen es que las normas posteriores que deban hacerse para cumplir las otras finalidades, porque vuelvo a recordar, las normas del ICA se definen como normas para seleccionar información, pero luego había otros 4 tipos de normas distintas, ¿no? Lo que dicen las normas del ICA es que las normas posteriores para cumplir con esas otras 4 finalidades deberán de hacerse conforme a lo que diga ISAT-G. Pero nosotros no. Lo que hemos hecho ha sido crear otras normas de selección de información más específicas, ¿no? Y por eso aquí quiero hacer una mención concreta a los principales desarrollos normativos en España, ¿no? Sobre todo los que han tenido lugar desde el momento que se aprobó ISAT-G hasta el año 2012. Y es que aquí en España, por ejemplo, de ese tipo de desarrollos, como digo, de esas especificaciones nacionales o territoriales, regionales más bien, más que nacionales, hemos sido especialmente prolíficos. Hasta el punto de que, bueno, para describir documentos en España tenemos 4 normas regionales, ¿no? Especificaciones de ISAT-G son el MDM, la Nogada para Galicia y el NODAC en Cataluña, el MDM para Castilla y León. Es más, fuimos pioneros en esta interpretación porque en el mismo año que se aprobó ISAT-G salió la primera especificación territorial, que fue el MDM para Castilla y León. La primera versión del MDM se aprobó en el mismo año que se aprobó la norma ISAT-G, ¿no? Pero no solo eso, también existe otra norma regional que es aragonesa, que es ARANOR, que es una especificación de ISAR-CPF para describir instituciones, personas y familias, ¿no? Como digo, estas 4 normas son especificaciones del contenido de ISAT-G y de ISAR-CPF que lo que ofrecen son eso, son especificaciones a los elementos informativos básicos de esas normas. Algo para lo que en realidad las normas, o algo que las normas no pretendían que se llevara a cabo. Pero nosotros en España hemos hecho ese tipo de especificaciones y, como digo, además son incompatibles entre sí, porque los requisitos que vienen en el MDM son contradictorios a lo que viene en Nogada y son contradictorios a lo que viene en NODAC. Para que os hagáis una idea. Lo que hace que las descripciones que se hagan conforme a esas normas no van a ser compatibles entre sí, no van a poder interoperar unas con otras. No estoy diciendo que estas normas no sean válidas, al contrario, son muy útiles en sus respectivos territorios, ¿vale? Pero imposibilitan la interoperabilidad entre las descripciones hechas con esas normas. Pero tampoco nos quedemos aquí porque estas no son las únicas normas que hay en España y los únicos desarrollos. También se han hecho otros desarrollos en la otra línea, ¿no? En la línea de desarrollar las otras facetas de la normalización. Y así, por ejemplo, también en España se han llevado a cabo normas para la entrada de datos, para la introducción de datos y normas para la salida o la reutilización de la información, ¿no? En el caso los primeros desarrollos que ha habido en España aquí precisamente, podemos verles aquí, que son, por ejemplo, el esquema de metadatos de los archivos universitarios, el ENCAU, es el esquema de metadatos que desarrollaron los archivos de las universidades, o el vocabulario de metadatos que hay para la Generalitat de Cataluña, ¿no? Fue una norma que ofrecía una estructura de datos muy concreta para describir en archivos de la Generalitat de Cataluña. También cabe destacar, por ejemplo, la estructura de datos EDARA, que se conoce como EDARA, que es una estructura de datos que se utiliza en los archivos aragoneses, que como particularidad, desde el punto de vista archivístico, cabe decir que es una estructura que utiliza el formato MARC, pero es plenamente válida, porque lo que utiliza es un lenguaje. MARC es un lenguaje que se utiliza en el ámbito de bibliotecas, pero es un esquema de metadatos como cualquier otro. Pero es una estructura de datos que te dice cómo introducir los datos en cualquier sistema, ¿no? Y no solo eso. Ahora mismo, a día de hoy en España, tenemos una norma que nos permite estructurar la información de entrada a nuestro sistema y de salida a nuestro sistema para describir las 3 entidades.
que veis aquí, las tres entidades principales, documentos, agentes y funciones. ¿Sabéis qué norma es? Ahí, el esquema de metadatos. El esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico es una norma que sí es verdad que es de aplicación sectorial, porque es solamente de aplicación obligatoria en determinados entornos de administración electrónica, pero no solo. Lo que te ofrece es un esquema de metadatos, una estructura de datos sobre cómo tienes que estructurar la información que tú has seleccionado. Es más, hasta el punto de que es una norma que complementa las normas del ICA. E incluso podríamos plantearla como una norma perfectamente válida para describir documentos históricos. Chirríe, pero funciona. Mirad, si planteamos el panorama general de las normas, como veis, vuelvo a recuperar otra vez la clasificación de normas. Si hablamos de las normas de selección de información, nos podemos encontrar que a día de hoy hay un panorama muy grande de normas, ¿no? Tenemos las 4 normas del ICA, que regulan la descripción de determinadas entidades, por ejemplo, pues eso, documentos de archivo ISADG, instituciones ISAR-CPF y ISDAIA, funciones ISDF, y luego incluso hay desarrollos en España específicos, ¿no? Es el MDM, Nogala, etcétera, etcétera. Estas serían las normas de selección de información, algunas de ellas ofreciendo especificaciones concretas, ¿no? Las normas internacionales. Ahí tenemos un panorama muy amplio de normas. En cuanto a las normas de presentación y visualización, también tenemos normas en España de aplicación. Algunas de ellas incluso están incorporadas a las anteriores. Por ejemplo, hay determinados desarrollos regionales que, además de ofrecer especificaciones para la introducción del contenido, tienen capítulos específicos sobre la formalización, sobre la manera en la que se tiene que visualizar la información. El caso más claro que yo conozco es el MDM, donde tiene, por un lado, una primera parte que ofrece especificaciones sobre cómo cumplimentar los elementos de ISADG, y luego otra parte, que es casi más amplia, en la que se dice cómo tienen que ser los nombres preferentes de las instituciones, personas, familias, lugares, conceptos básicos, conceptos, materias, etc. Y luego, incluso en el ámbito estatal, en el ámbito de archivos estatales, concretamente, existe otra norma, que es la NPA, la norma de puntos de acceso, que también ofrece especificaciones sobre ello. Esas normas son normas de presentación, de visualización, de formalización, como queráis llamarlas. Pero son normas que te dicen cómo tiene que mostrarse la información en pantalla, ¿vale? No son las únicas, también hay otras normas similares que incluso vienen de otros ámbitos, como pueden ser las normas de catalogación bibliográfica, etcétera, etcétera. En cuanto a las normas de entrada y de salida, en este caso vamos a entender que las normas de entrada de datos son iguales que las normas de salida de datos, porque lo que entra en tu sistema debería de ser porque ha salido de otro sistema, entonces deben de compartir la normativa, ¿vale? Aquí también hay un panorama amplio, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel internacional conocemos estándares de metadatos, por ejemplo, para el intercambio de descripciones de documentos, como puede ser EAD, o para el intercambio de descripciones de agentes, como puede ser EAC, o incluso un formato que que también está comúnmente extendido, sobre todo porque es el requerido para el intercambio de descripciones o de registros descriptivos asociados al portal Europeana. No sé si lo conocéis. Pues para poder interoperar a través de Europeana es necesario utilizar un esquema, una estructura de datos que se llama EDM, ¿vale? Y aquí, en esta misma tipología de normas, es donde podemos incluir los que comenté antes, ¿no? La estructura de datos de Aragón, los vocabularios de metadatos, el esquema de metadatos general, el esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico, etcétera, ¿no? Incluso aquí se plantean otras normas o estructuras que ni siquiera son esquemas de metadatos, que son otra cosa mucho más desestructurada, ¿no? Que son, por ejemplo, los lenguajes en RDF que se utilizan en ámbitos de web semántica. Lo cierto es que estas son normas muy técnicas que, como digo, establecen criterios para la introducción de datos dentro de un sistema, ¿no? O para la salida de los datos de tu sistema. Como veis, vamos llenando, ¿no?, el panorama de las normas. En función de estas actividades y de esta secuencia, vamos viendo que sí que existen muchas normas y como veis, es algo que hay un abanico de normas tan grande que no podemos abordarles todos de forma específica, mucho menos en las horas que tenemos aquí la sesión de tarde, pero lo cierto es que vamos llenando apartados. Existen muchas. Pero si os dais cuenta, hay una parte central en la que no ofrecemos ninguna norma, o al menos no existen normas conocidas para el diseño de sistemas de descripción archivística.
¿Se os ocurre alguna norma para ello? ¿No? Aquí en este ambiente bucólico con los pájaros es... Bueno, pues sí las hay. Precisamente son los últimos desarrollos normativos que están teniendo lugar, tanto en España como a nivel internacional, lo que pretenden es rellenar ese hueco. La necesidad de tener normas que nos digan cómo tenemos que diseñar nuestros sistemas de descripción. ¿Por qué? Porque si disponemos de unas normas que nos establezcan parámetros básicos sobre cómo diseñar nuestro sistema de descripción, esas mismas normas nos van a permitir complementar o cohesionar las normas del resto de actividades, porque al fin y al cabo las actividades previas al proceso descriptivo, como son la selección de información y la entrada de datos, van orientadas a una cosa, que es introducir datos en el sistema. De la misma manera que las otras dos actividades están condicionadas también a que exista previamente un sistema, porque si no tienes sistema no puedes visualizar la información ni puedes reutilizar. De manera que, en última instancia, la actividad central de la descripción archivística, tal y como la estamos concibiendo aquí, es que necesitas tener un sistema de descripción. Como sea el sistema, me da igual. Pero y ese sistema de descripción que necesitas tener debe de estar regulado. Y lo cierto es que ninguna de las otras normas que existen iban encaminadas a regular el diseño de esos sistemas. A pesar de que nosotros muchas veces hemos tendido a asociarlo así. Y hemos planteado la necesidad de que ISAT-G y las normas del ICA sirvan como normas para diseñar sistemas. Cuando en realidad ellas no sirven para eso, sirven para otra cosa. O, por ejemplo, hemos diseñado sistemas de descripción, hemos diseñado nuestro software de descripción conforme al esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico. Cuando en realidad el MGD no sirve para eso. Sirve para tener una arquitectura de intercambio de datos. Nada más. ¿Vale? Y así, los estándares NEDA se plantean como unas normas que pretenden rellenar ese vacío. Y no solo los estándares NEDA. Es que incluso la siguiente norma, o la norma en la que se viene trabajando a nivel internacional, que se conoce como RIC, también va en la misma línea.